Para la materia de metodologías para la evaluación del aprendizaje, se ha creado un video en el cual se explicarán brevemente los 3 tipos de evaluación. Estos tipos de evaluaciones son la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Empezamos entonces a dar respuesta a la pregunta ¿qué es evaluar? En un pequeño texto se escribe lo siguiente: la evaluación educativa es un proceso, es una herramienta útil para conocer los avances que los estudiantes han logrado a lo largo de un tiempo en específico. Para responder esta pregunta ¿qué es evaluar? Es necesario contextualizarnos en la parte académica. La evaluación educativa es una práctica, es un ejercicio que el docente lleva a cabo a lo largo del ciclo o al principio de ese ciclo o al final del ciclo escolar. Es muy importante evaluar al alumno, ya que éste sabe en ese momento que todos los ejercicios, que todas las actividades que él o ella ha realizado en el salón, que ha realizado a lo largo del ciclo escolar, tienen un valor. Algunos expertos dicen que evaluar es darle un valor a algo que no es tangible. En este caso le estamos dando como docentes un valor al esfuerzo, al aprendizaje que llega a tener un alumno en este proceso educativo. Vamos a comenzar con la evaluación diagnóstica. ¿Qué se evalúa en una evaluación diagnóstica? Se evalúa cómo llega el alumno, cómo empieza el alumno un curso escolar, por ejemplo. ¿Para qué se evalúa? ¿Para qué se realiza la evaluación diagnóstica? Es importante saber cómo llega el alumno a cierto grado, a cierto ciclo, para que nosotros podamos ubicar qué es lo que necesita, cuáles son las competencias que tiene o cuáles son las competencias que necesita tener para continuar en ese ciclo. ¿Cómo se evalúa? Por medio de instrumentos de evaluación. Estos instrumentos pueden ser exámenes, cuestionarios, etc. ¿Cuándo se evalúa? Antes, por lo general, que empiece un ciclo escolar. ¿Y quién evalúa o quién es el evaluado? Evalúa el docente y evalúa al alumno que está comenzando ese ciclo. En el caso personal, en mi caso personal, trabajo para la Universidad La Salle Cancún y estoy en la carrera de Idiomas y Relaciones Públicas. En esta carrera yo doy materias en español y doy materias en inglés, doy la materia de inglés. Me sitúo en la materia de inglés al exponer este video porque es lo que mejor se me acomoda para explicarlo. La evaluación diagnóstica la realizamos cuando los estudiantes de primer semestre van a empezar la carrera. ¿Para qué los evaluamos? Precisamente para saber en dónde están, cómo están sus conocimientos en inglés. Al ser un idioma, nosotros tenemos que evaluar las 4 competencias lingüísticas: la producción oral, la producción escrita, la comprensión auditiva y la comprensión lectora. Evaluamos por medio de instrumentos de evaluación. Estos instrumentos son un examen, 2 exámenes en realidad, un examen escrito y otro examen de gramática. El tercer examen se realiza, lo realizo yo, el examen oral para evaluar la fluidez y el vocabulario que tienen los alumnos. Y por último, evalúo la comprensión auditiva por medio igualmente de un examen y por medio de audios que ya están preparados. Nosotros evaluamos a los alumnos por medio de o basándonos en el marco común de referencia. ¿Quién lo evalúa? En mi caso, los evalúo yo. Tengo 4 años evaluando a los alumnos de nuevo ingreso de La Salle
en la cuestión del idioma inglés. La segunda evaluación es la formativa. ¿Cuál es su característica principal? La evaluación formativa tiene como característica principal que se evalúa a lo largo del curso escolar. ¿Cuál es su finalidad? Bueno, la finalidad que tiene es mejorar el proceso de aprendizaje del estudiante o incluso del propio docente. Se detecta el nivel de aprovechamiento del alumno, cuáles son los errores que comete, cuáles son sus áreas de oportunidad y cuáles son sus fortalezas. Es muy importante resaltar en esta cuestión de la evaluación formativa que también el docente puede hacer una autoevaluación. Es decir, cuando nosotros estamos realizando la evaluación formativa, como esta es a lo largo del curso, nosotros como docentes tenemos que ver cuáles son las competencias o dónde está ubicado el alumno. Y si nosotros vemos como docentes que nuestros alumnos o que un número importante de alumnos no está aprovechando los conocimientos que nosotros estamos transmitiendo, entonces es ahí cuando el docente tiene que hacer una autoevaluación y ver si la metodología o las estrategias o las técnicas de enseñanza-aprendizaje son las adecuadas para estos alumnos. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace por medio de exámenes, instrumentos de evaluación, pueden ser cuestionarios o es también un instrumento la observación. Podemos observar a nuestros alumnos, platicar con ellos, etc. En mi caso personal, la evaluación formativa, ya que soy maestra en este caso del idioma inglés, esta evaluación se tiene que hacer forzosamente. Un ejercicio que yo hago mucho con mis alumnos es la comparación. Les pido a mis alumnos que comparen el banco de vocabulario que tienen, por ejemplo, en el segundo parcial, que lo comparen con los resultados del primer parcial. Al ser un idioma, es bien importante que nuestros alumnos tengan un banco de vocabulario suficiente para poderse comunicar en el nivel que nos marca el marco común de referencia europea. Y esto entonces para mí es la evaluación formativa. Todo el tiempo, a lo largo del curso, a lo largo del semestre, en mi caso estoy haciendo esa evaluación formativa. Por último, tenemos la evaluación sumativa. La evaluación sumativa es esa evaluación que conocemos como la evaluación tradicional. Es la más utilizada por las instituciones educativas y por los docentes, ya que es precisa y tiene carácter numérico y por lo mismo es cuantitativa. Su finalidad entonces es determinar la posición del estudiante en el grupo, es decir, si pasa de grado o no pasa de grado, si es promovido o no es promovido. Y sus características, en este caso la característica más destacada, es que se formula el aprendizaje en el alumno y se establece un juicio sobre la superación o no de la totalidad del proceso didáctico. También es importante destacar en esta evaluación el hecho de que la sumativa se lleva a cabo como un proceso final y es bien importante porque señala el hecho de que el alumno está o no está preparado para el siguiente nivel. En el caso propio, en la evaluación sumativa, yo comento mucho con mis estudiantes. Nosotros tenemos como maestros, tenemos que dar resultados o entregar resultados cuantitativos, ¿no?, a la Secretaría de Educación Pública y a la misma universidad, por supuesto. Sin embargo, yo les digo mucho a mis alumnos que un número no lo es todo. Considero que estamos viviendo en nuestra sociedad cambios importantes en cuanto situándome, en mi caso personal, situándome con mis alumnos de universidad,
Les comento mucho a mis alumnos que últimamente, de unos años para acá, las empresas no solamente se fijan en una calificación de sus mismos aspirantes. Las empresas hoy en día están poniendo más atención a la resolución de problemas. Por lo tanto, yo les comento a mis alumnos que una evaluación no únicamente tiene que ser cuantitativa, sino cualitativa. Por último, puse una conclusión que viene en una de las lecturas. La evaluación constituye una reflexión crítica sobre todos los momentos y factores que intervienen en el proceso didáctico a fin de determinar cuáles pueden ser, están siendo o han sido los resultados del mismo. Y escogí esta conclusión porque se me hace muy interesante, tocando obviamente el tema de evaluación, que la evaluación no termina. La evaluación es un ciclo. La evaluación empieza con una evaluación diagnóstica, continúa con una evaluación formativa y termina con una evaluación sumativa. Y al terminar con esa evaluación sumativa, empieza nuevamente, porque como lo comenté hace un minuto, la evaluación sumativa nos dice si el alumno está preparado o no para el siguiente nivel. Por lo tanto, entonces, esta parte final que dice están siendo o han sido los resultados del mismo, ¿no? A fin de determinar cuáles pueden ser esos resultados. Es todo por mi parte. Muchas gracias.